Con experiencias, buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno, Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? buenas noches, mi nombre es Pablo. ¿Desde dónde nos escuchas, Pablo? El marco de Texcoco, Estado de México. Perfecto, qué gusto saludarte y saber que contigo vamos a iniciar la emisión. ¿Qué es lo que nos vas a contar? Mira, para contextualizar un poquito, mi hermana, Ale, platicó con ustedes la semana pasada respecto a unas experiencias que tuvimos en una casa aquí en Texcoco. No sé si lo recuerdas. Sí, más o menos, sí, claro. Pero mira, yo te voy a contar ahora sí que mi lado de la historia. Ok. Sí. Bien. Igual, retomo empiezo desde que nos cambiamos de casa. Llegamos a una casa que nos gustó mucho, teníamos jardín y todo, o sea, íbamos de una casa de vivir con la abuela todos juntos y llegamos a una casa pues muy padre, ¿no? Cada quien con su habitación y pues, muy bonita la casa, muy acogedora. Pero, a diferencia de mi hermana, cuando llegamos la primera noche, yo tuve una experiencia la primera noche. Llegamos, yo me quedé con una tía a armar los muebles de una habitación. Sí. Entonces estábamos armando los muebles de las camas en una habitación. Fui a la otra habitación para recoger una cabecera. Y entonces recargué todos los muebles, los demás muebles los recargué a la pared para que no se me fueran a caer. Fui muy consciente de hacerlo para que no se rompiera algo así. Sí, cuidadoso. Llevo la cabecera a la habitación con mi tía y se cae una cabecera, pero era ilógico porque estaba bien recargada a la pared, ¿no? Ahí como que dije, bueno, está medio raro esto, ya me empezó a entrar un poquito de miedo. Fue pasando el tiempo y bueno, me fueron pasando algunas cosas. Concuerdo con mi hermana, la experiencia de las sombras en el pasillo. El pasillo en la noche se quedaba la luz prendida y en la noche se veían así sombras por debajo de las puertas. Uh-huh. Empezaron a suscitar así las cosas, los trastes en la cocina que se movían mucho y al principio íbamos a ver y no había nada, o sea, todo estaba en orden. Y después de un tiempo empezamos a tener esa situación con un pequeño ser que cada quien lo vivió de manera diferente. Mi mamá le puso un nombre, le puso Lucero. Era el espíritu de lo que creíamos era una niña. Sí. Mis hermanas la llegaron a ver. Yo no la veía tanto, pero sí la sentía. De hecho, en las noches cuando yo estaba en mi cama no podía dormir a veces. Me volteaba en posición fetal del lado de la pared. Uh-huh. Y clarito sentía cómo subían por mi colchón. O sea, así como se sumía el colchón, iban avanzando. De momento yo pensaba que era alguna de mis hermanas, pero yo quedaba paralizado, o sea, estaba yo despierto, pero era incapaz de moverme. Y así cuando sentía que subían, empezaban como que a soplarme en el oído. Hace una respiración así como de alguien cansado. Y después así lograba identificar como murmullos. No sé lo que decían, pero eran así como que muchas vocecitas. Y las tenía yo en el oído y realmente era impactante, era aterrador, ¿no? Sí. Después de un tiempo, con tanto estrés que teníamos, nos fuimos a dormir juntos al mismo cuarto. Juntamos ahí las camas como pudimos y empezamos a dormir juntos porque era mucho el miedo que teníamos. Sí, amigo. Yo no veía tanto a la niña, pero sí la sentía, incluso sentía otras cosas, otras presencias. O sea, no nada más a esta pequeña, sino había más. Yo sentía otras cosas, independientemente de la niña. Sí, o sea, sentía una cosa chiquita que se subía a mi cama y te digo, se hundía el colchón. O sea, no sé si has sentido cuando una mascota, por ejemplo, se sube a tu colchón, se hunde, ¿no? Sí. Entonces, así sentía mi colchón.
Pero nos tuvimos que ir a dormir juntos porque ya era mucho era terror, o sea, yo en ese tiempo tenía que 10 años, 11 años, era muy chico, ahorita tengo 44 años. Ujú. Y mis hermanas pues estaban igual aterradas, ¿no? Fíjate que llegó un momento que estaba tan contaminado el asunto que literalmente en las camas empezaban a brotar como chinches. Bueno, sino eran chinches. Y es inexplicable porque pues nosotros somos muy limpios. Todos los días nos bañamos, incluso hasta nos bañábamos 2 veces al día por la misma situación, ¿no? Sí. Pero de la nada empezaron a salir así las chinches y literalmente era asqueroso porque te despertabas y las teníamos pegadas en el cuello o así. Tuvimos que tirar las camas y todo. Compramos colchones nuevos. Incluso una anécdota es que con los colchones nuevos, sin base, los pusimos así en el piso. Yo empecé a cambiar mi comportamiento, me puse como que empezaba yo a ser muy enojón. Entonces, una ocasión estábamos en el cuarto ya para dormir. Yo estaba acostado, mis hermanas estaban en sus colchones y entró mi mamá y se pusieron ellas a rezar el Padre Nuestro. Pero yo te digo que tuve un cambio de actitud así fea, ¿no? A mí me molestaba mucho cuando empezaban a rezar. Entonces yo empecé a protestar y le empecé a gritar a mi mamá que ya se callara, o sea, me porté muy grosero. Me tapé la cara, me puse la almohada encima para no escucharlas, pero en un momento decido quitarme la almohada y mira, y literalmente enfrente de mí estaba la figura de un humanoide, pero era una silueta perfectamente formada, oscura. Te puedo decir que era un negro que atrapaba la luz. Yo nunca había visto un negro tan negro. Y entonces la cosa esa estaba parada enfrente de mí y nada más vi cómo avanzó hacia mí. No te voy a decir que caminó, nada más lo vi que avanzó así como si flotara y me atravesó. Y yo sentía así un escalofrío, pero terrible, ¿no? Ya no dije nada, ya siguieron rezando, yo me quedé dormido como pude, pero empecé a tener un cambio de actitud más fuerte. Yo creo que fue a raíz de eso. Empecé a pintar en mi lado del cuarto, empecé a pintar crucifijos al revés y el número que le dicen el número de la bestia. Pablo, permíteme, tenemos que ir a una pausa, regresamos contigo. El Mielofón 55 21 93 59 26. Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda. Llegaste al espacio correcto. Sigue en Grupo Fórmula. Damos poder a tu voz. Escucha Acústica, la calidez de la música que abraza tu compañía. Fórmula Acústica. Disfruta de las canciones en su estado más auténtico. Domingo de 2 a 7 de la mañana, a través del 104.1 FM. Grupo Fórmula. Damos poder a tu voz. Electric Feel fue uno de estos sencillos muy exitosos con el debut de MGMT en 2007. La canción ha sido sampleada, versionada y bailada hasta el cansancio por su energía única. Electric Feel, MGMT en sonido Brown.
Algarabía, el juego de las palabras, con Pilar Montes de Oca. ¿Cómo se le decía en nuestros tiempos a los jóvenes, a los chiquitos? Les decíamos chavitos. Soy chavito, estás muy chavo, ¿qué onda, chavo? Y eso, pues obviamente el Chavo del 8, ¿no? Pero de repente empezó a cambiar. Antes de eso se usaba escuincle, ¿no? El escuincle, el escuinclito. Mi mamá dice que los jóvenes son chamacos. Pero ahora he visto que se ha proliferado el uso de cosas como morro. Morro que justamente viene de el norte y que se fue popularizando a toda la República Mexicana. Y ahora toda gente dice, bueno, llegó una morra, también para referirse a mujeres y pa' chavos. Grupo Fórmula. Sigue con la información. Grupo Fórmula. Damos poder a tu voz. Vale más pelear con gente de bien que triunfar con gente de mal. Sabiduría en las redes. Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda. Continuamos, estamos escuchando el relato de Pablo, un comportamiento que él empezó a tener que no se entiende en una situación normal, pero que cuando bajo una influencia energética negativa está una persona, puede comportarse así como lo está mencionando Pablo. Continuamos contigo. Sí, en ese momento pues yo no sabía que estaba yo bajo una influencia, ¿no? Sí. Pero sí mi actitud era así, era muy, incluso yo era de ser un niño como que muy juguetón, me la pasaba yo en la calle jugando de 8 a 7 de la noche, ¿no? Todo el tiempo estaba afuera. Entonces me empecé a volver así muy agresivo, muy violento, y principalmente con mis hermanas. No sé por qué yo tenía mucho coraje, ¿no? Sí. No te puedo decir, nosotros éramos una familia muy unida. Mis papás muy trabajadores y siempre procuraron que estuviéramos pues lo mejor posible. Pero mi actitud era así, tenía yo mucho enojo. Yo no toleraba estar con mi familia. Entonces mis papás, muy trabajadores, se iban. Entonces yo empezaba así de grosero con mis hermanas, y mis hermanas elegían irse a la casa de mi abuela a jugar con mis amigos y eso, ¿no? Yo me quedaba en la casa. Pero era una situación que yo no podía estar en la casa. O sea, yo me quería quedar solo, pero estando solo en la casa, no podía estar. Ponía la tele, ponía la música, pero me quedaba sentado en un lugar y ahí me quedaba horas. No me podía mover, o sea, despierto, completamente consciente, no me podía mover. Sentía una mirada así cerca. Sentía yo que si me movía poquito me iban a hablar. ¿Sí? Sí. Como podía, agarraba mucho valor y me salía. Iba por mis mascotas, trataba de meterlas a la casa para que me hicieran compañía y no se querían meter. Tenía un perro pastor alemán muy bonito, muy bravo, nos cuidaba mucho, y el perro no entraba. El perro se jalaba y no quería entrar y hasta me gruñía, ¿no? Entonces, pues yo vivía muy aterrado en esa casa. Sí. Con el tiempo, mi mamá, pues una mujer así muy, ¿cómo te diré? Muy abierta, muy empoderada. ¿Sabes qué? Pues vamos a comprar una ouija, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Así, eso es como yo lo recuerdo. Sí. Compramos la ouija, nos la regaló mi mamá y empezamos a interactuar. La ouija nos respondía cosas muy exactas que nosotros no sabíamos. ¿Dónde había dejado mi mamá alguna cosa? Nosotros la preguntábamos y la respondía, ¿no? O sea, nosotros sin saber, sin tener noción. O que, por ejemplo, con un amigo jugábamos y, oye, a ver, dile cuántos años tiene mi papá. Y la ouija la contestaba, ¿no? Y nosotros, son cosas que no sabíamos. No te voy a decir que era nuestro subconsciente el que estaba hablando. O sea, son cosas que no sabíamos. Empezó con lo de la ouija. Se nos ocurrió preguntar quiénes andaban ahí y sí nos contestó. Le preguntamos su nombre y su nombre no era Lucero.
nos dio su verdadero nombre, el cual voy a omitir porque es un pacto que hicimos mis hermanas y yo de ya no mencionarlo, porque sentimos que la vamos a traer. Sí, llamarlo. Entonces, pero sí nos dio su verdadero nombre. Sí. Nos dio su verdadero nombre, nos dijo de que había muerto, fue de fiebre amarilla, y las cosas empezaron a ser un poquito aún más más tensas, más terroríficas. Algo muy peculiar que pasaba en la casa, a cualquier hora caían centellas. Haz de cuenta que había como relámpagos en el techo, tronaba el techo, pero se veía la luz así como un relámpago, y caían canicas así, pum, pum, que iban cayendo y tronaban en el piso. O sea, eran como bolas de energía, tronaban así, pero tronaban fuerte como cohetes, así, ¡pah! Y eso nos llegó a pasar incluso con invitados que se quedaban de así como, pues, ¿cómo es posible, no? Mi papá llevó a un electricista para ver si no estaban haciendo cortos los cables por dentro de la losa y eso, y no, porque incluso cambiaron cables, y las centellas, que nosotros así le decíamos, seguían pasando. No fueron mucho, pero fueron como unas 4 veces que se veía así como un relámpago en el techo y caían las bolas de energía y tronaba. O sea, para nosotros eso era como impactante, ¿no? Claro. Después de un tiempo, pues llevamos a una persona para bendecir la casa. Hicimos un ritual. Esta persona practicaba el espiritismo. Hicieron un ritual, limpiaron la casa, hicimos oración y todo. Esa noche, como por burla, y así lo veo yo, después de que se hizo el ritual, se fueron las personas, la casa supuestamente ya estaba limpia. Yo me estaba cambiando en el cuarto y te digo, como por burla, gritaron mi nombre, Pablo, una voz de niño o niña. Yo levanto la mirada y veo hacia el espejo, y en el espejo veo el reflejo de una sombra pequeña que se esconde en el closet. Y entonces yo dije, es mi hermanita, tiene que ser mi hermanita. Me asomo y no hay nada en el closet. Y le digo, mamá, ¿sabes qué? No se limpió nada. Y esta cosa ya se burló de nosotros. Entonces, esos son los recuerdos más vividos que tengo. Y incluso también los vecinos de repente, alguna vez íbamos llegando toda la familia y estaba una patrulla afuera y los vecinos afuera y dice, oye, le preguntamos qué pasó, y dice, no entren porque hay gente en su casa. Dice el vecino que se le voló la pelota y se asomó a nuestro lado para pedir la pelota. Sí. Y vio gente y en la casa, y en el techo vio otra persona, pero como no los conoció, le hablaron a la policía porque pensaron que se había metido a robar. Estaba la patrulla, entramos y no había nadie. Entonces te digo, no es algo que nosotros nada más hayamos visto. O sea, hubo gente ajena en la casa que lo vio, que veía las cosas. Y como esa, pasaron otras cosas, pero mira, la verdad es que mi memoria no es tan buena. Lo que sí te puedo decir es que aterrados vivimos así de niños ahí. Mis papás, muy trabajadores, se iban muy temprano y regresaban muy tarde, entonces gran parte del día estábamos solos, a veces con los trabajadores, y cuando empezaba a oscurecer, ellos ya no querían estar en la casa. Entonces a veces ni terminaban el trabajo y se iban, y nos quedábamos nosotros solos. Y era así como que, pues vamos a la cocina, pero vamos juntos. O ¿sabes qué? Pues vamos al baño, pero vamos juntos, y tú te volteas, bueno, ¿qué yo hago, no? O sea, así te se escucha como de risa, pero así estaba el tamaño de nuestro miedo. O sea, tú fuiste el más susceptible a esto que ocurrió. Ajá, es lo que te puedo platicar. Oye, ¿no sabes cómo te pudiste tú liberar? Porque siendo tú el más afectado por quizá tu capacidad extrasensorial,
podías tener esa conexión mucho más fuerte. ¿Cómo es que estuviste ya bien? ¿Recuerdas qué pasó? Nos fuimos de la casa. Con eso ya quedaste bien. Sí, la operación se nos quitó. Bueno, yo digo operación porque lo aprendí del programa el de ustedes, de La Mano Peluda. Sí, es una operación. Somos fan desde que empezó con Rubén hasta ahorita, ¿no? Gracias. ¿Cómo se llama? Entonces ahorita yo pienso que estaba yo oprimido, ¿no? Y se me quitó cuando nos salimos de la casa. Sí, recuerdo ya que comentábamos con tu hermana que el problema era en la casa. Una vez que se alejaron de ahí, ya pudieron vivir tranquilos, pero fue terrible experiencia porque además eras pequeño. Sí, éramos unos niños. Entonces cada quien lo vio de forma diferente, en cierto sentido, pero pues vivimos lo mismo. O sea, los tres concordamos en el espíritu chiquito, que no sé si sea de una niña, porque yo no creo, al final de cuentas, ya atando cabos, yo creo que era un ente pues muy astral, ¿no? Posiblemente ni siquiera sea un alma de un ser vivo, ¿no? Bueno, de un ser que haya vivido antes. Pero bueno, ya nos deshicimos de esa casa y así, cambiándonos de casa nos cambió la vida. Como que nos quitamos ese peso. Yo la verdad es que ya no quería ni llegar a mi casa. Me quedaba dormido en la escuela porque en la casa no podía dormir. Me dormía con uniforme para tener que tempranito, me levantaba y me iba. Así te lo cuento porque así lo viví. Bueno, así lo viví yo y era terrible, ¿eh? Claro, como no, una situación donde está siendo influido por este tipo de entidades no es algo positivo. ¿Y cuánto tiempo duraron en esa casa? Mira, no recuerdo bien. La verdad es que he dicho como que el intento de olvidar muchas cosas, pero que habrán sido unos 3 años, yo creo, 4 años, no sé. O sea, no duramos tanto, porque eso que se dio como lo de la niña fue como un mes y medio, pero las secuelas como que fueron durando, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, el terror así fue como que se fue quedando. Y te puedo decir también que hubo un tiempo que nos acostumbramos. Había temporadas en que, sí, ya eres tú otra vez, ¿no? Oye, pero aquí un dato importante, cuando dijiste que la reacción que tú tenías ante lo divino era muy específica. Permíteme, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26. Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda. Llegaste al espacio correcto. Sigue en Grupo Fórmula. Damos poder a tu voz. Noticia de última hora, la fiebre futbolera ha invadido el país. Y esto apenas comienza. Petsa, activa el enlace. John, los visuales. Rafa, todo listo, conectamos a las calles. Tenemos imágenes de lo que está pasando en la ciudad. Y ahí está la fiebre. No en una cancha, sino en el caos urbano entre dos jugadores. Ahí va Marion a impartir justicia. Marion saca tarjeta amarilla directa, le reclaman y saca la roja. Jugador expulsado. Maca entra a la cancha y entra con hambre de gloria. Quiero línea de 3, pastor, suadero, tripa, velocidad en la salsa. Y cada ingrediente una jugada maestra. ¡Qué técnica! Órale, va, todos prevenidos en el set, ya vamos. Y eso nadie lo sabe, pero yo te lo cuento en este programa, Pepe, sin censura. No, ¡corten! Ahora sí te agarraron en fuera de lugar y ni cómo ayudarte, manito. La fiebre del mundial ya está aquí. Y esta mesa es el epicentro. Grupo Fórmula. Somos locales. En Grupo Fórmula construimos algo distinto desde el inicio. Una red que investiga, analiza y explica, porque la información da poder. Transmitiendo con 120.000 watts de potencia autorizada. XEDF 104.1 FM es Grupo Fórmula. Damos poder a tu voz. La importancia del saber. Yo
Los pulpos tienen 3 corazones y su sangre es de color azul debido a una proteína rica en cobre vital. Sigue con la información. Grupo Fórmula. Damos poder a tu voz. La historia es un profeta que mira hacia atrás. Sabiduría en las redes. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda. Continuamos. Experiencias que familias enteras viven cuando llegan a una casa en la que hay un pasado que quizá no les explicaron, no les dijeron nada, pero que ahí, en ese lugar, ocurrió algo que no supieron, Pablo, que no se enteraron, pero que sí vivieron las consecuencias. ¿Verdad? Sí, no, bueno, yo no indagué mucho en la historia de la casa, pero me parece que por ahí algún vecino pues tomó una mala decisión y se quitó la vida. Uy. No sé si haya sido en esa casa o a un lado, pero lo que estaba ahí no creo que haya sido el vecino la persona que hizo esto. Se sentía una atmósfera muy, muy diferente. Y me preguntabas de mi aversión hacia lo divino, era mucho. No te puedo decir por qué, o sea, era un coraje que de repente me salía. No era una explicación, o sea, ni siquiera era yo estudioso de religión ni nada, o sea, era un coraje que sí que salía, no tenía por qué. Entonces, pues sí, yo creo que estaba oprimido. Sí, definitivamente. Lo bueno, Pablo, es que fue un lapso de tiempo que nunca van a olvidar, pero que gracias al cambio de casa han pasado los años y solamente es un terrible recuerdo. Sí, y afortunadamente es un recuerdo. Oye, siempre agradecemos que nos compartan este tipo de experiencias que sabes que nos gusta escuchar, pero que nos hagan una parte de su vida importante y que aquí lo hayas compartido. No, pues les agradezco a ustedes por haberme contactado y posiblemente, y si Dios lo permite, más adelante contaré otras experiencias.